Jóvenes, ¿qué tal? Buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a repasar el tema el tercer militarismo y la primavera democrática. Son dos temas correspondientes al curso de historia del Perú. Antes de ello vamos a repasar nuestros antecedentes. Vamos a repasar y vamos a recordar, mejor dicho, nuestras dos clases anteriores, las cuales fueron pues la República Aristocrática y el Oncenio de Leguía. Con esos dos temas ingresamos al siglo XX en el Perú, ¿cierto? El primer tema, la República Aristocrática, fue un periodo de tiempo, ¿no? Ustedes recordarán, en el cual gobernaron presidentes cuyos partidos habían sido formados por las 40 familias más ricas del Perú. Estaban conformados por aristócratas. Y un aristócrata, por definición, es una persona que tiene dinero y tiene poder, ¿no? Entonces, su capacidad adquisitiva de estas familias muy ricas, hacendadas y acomodadas, la utilizaron como plataforma para llegar hacia el poder. Durante este periodo de tiempo fue marcado por que el Perú se transformó en un país prácticamente agroexportador, ¿verdad? Tenía una economía prácticamente de de enclaves, ¿no? Donde en un sector se producía un recurso y automáticamente se exportaba, ¿no? En la costa se exportaba algodón, en los Andes se exportaba metales como el cobre, ¿verdad? Y muchos de estos productos pues eran exportados ¿a dónde? Al mercado mundial, sobre todo a países europeos, ¿no? Recordemos que en ese momento Europa está en un gran momento de transformación, ¿verdad? Nos encontramos en la segunda revolución industrial y después eso va a desencadenar, ese hecho histórico va a desencadenar la Primera Guerra Mundial. Entonces en ese momento el Perú se transforma en una plataforma de producción de materia prima para esos mercados, ¿verdad? Entonces, después de la República Aristocrática, llegó el oncenio de Leguía. Aparece la figura de este político tan cuestionado en la historia del Perú, ¿no? El cual es Augusto de Leguía. Y recordemos que yo les comenté que durante el siglo XX en el Perú existieron tres presidentes que marcaron la historia del Perú, para bien o para mal, los cuales fueron Augusto de Leguía, Juan Velasco Alvarado y Alberto Fujimori. Esos tres presidentes son los más importantes y los que más marcaron la historia del siglo XX. El Perú actual es prácticamente un resultado de las transformaciones sociales, pero también de las transformaciones políticas encabezadas por esos tres periodos presidenciales. Augusto B. Leguía, Juan Velasco Alvarado y Alberto Fujimori. Augusto B. Leguía va a gobernar en la década de los años 20 del siglo XX, de 1919 a 1900, no, de 1900, claro, 1919 a 1930, ¿sí? El oncenio de Leguía. Juan Velasco Alvarado va a gobernar un poco menos, ¿no? El año 68 al 75. Y Alberto Fujimori, pues en toda la década de los 90, ¿no? De 1990 al año 2000. Entonces, esos tres presidentes van a marcar la historia del Perú, por lo menos del siglo XX. ¿Qué pasa con Leguía? Empezamos con Leguía, este presidente tan cuestionado, ¿verdad? ¿Qué pasó con Leguía? Bueno, llega Leguía e instaura un nuevo proyecto en el Perú, ¿no? Él trata de modernizar el Perú. Esa es la palabra, ¿no? Modernizar el Perú. A su proyecto, a su gobierno, le da el nombre de la Patria Nueva, ¿no? Él quiere una patria nueva, él quiere un país moderno. ¿Qué hace? Eh, Hace muchas reformas, crea muchas obras, ¿no? Mejora muchas carreteras, introduce la aviación comercial, ¿verdad? Introduce el Banco Central de Reserva. Y lo más importante, jóvenes, lo más importante del oncenio de Leguía es la introducción al Perú de capitales estadounidenses. Repito, lo más importante del oncenio de Leguía, lo más importante de aquel gobierno es la introducción en el Perú de los principales capitales de ese momento en el mundo. ¿Cuál era? Pues Estados Unidos. Estados Unidos en ese momento se encontraba en un periodo de franca expansión en el mundo, ¿no? Económica. Entonces el Perú prácticamente se va a volver un país dependiente económicamente de los capitales estadounidenses. Entonces, esos eran los dos temas que vimos antes, los dos temas con los cuales iniciamos el siglo XX en el Perú. ¿Y qué va a pasar después
del onceño de Leguía, el Perú durante esa época va a estar tan, o mejor dicho, va a ser tan dependiente de la economía estadounidense que cuando en Nueva York la bolsa de valores cae y se da la gran crisis económica de 1929, eso va a producir que en muchos países del mundo también afecte esa crisis económica, también al Perú. Y en ese momento el Perú era dependiente económicamente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cada obra que quería hacer Leguía se prestaba dinero de bancos estadounidenses y simplemente los hacía. Hacía estadios, carreteras, hacia plazas. Recordemos que la Plaza San Martín es creada en el gobierno de Leguía por el centenario de la independencia. Y se va a hacer su, su modalidad de gobierno. Pero ¿qué va a pasar? Los bancos estadounidenses al entrar en recesión van a reclamar el dinero prestado. Es lógico, si es que un banco, o bueno, cuando tú le pides prestado a un banco, el banco te puede prestar, ¿no? Todo lo que tú quieras, te presta, te presta, te presta, te da crédito. Pero ¿qué pasa cuando el banco le falta dinero? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar de brazos cruzados? No. El banco va a cobrarte lo que no te ha cobrado antes. Y va a presionar a todos los países y a todos los lugares donde ha prestado, a todas las empresas, los sectores, las personas o individuos o empresas que han pedido dinero prestado a los bancos y van a presionar los bancos para que ese dinero sea devuelto. Entonces, los bancos de Estados Unidos le prestaban al Perú para que le haga todo lo que quiera, ¿no? Y todo estaba bien, hasta que llegó la crisis del año 1929. Estados Unidos aproximadamente cerraron 600 bancos. 600 bancos cerraron Estados Unidos por esta crisis. Y los bancos que habían prestado dinero al Perú le dijeron, oye, ya, hay crisis, ya te he prestado mucho, así que es hora de que tú me pagues. Entonces el Perú no tuvo cómo pagarle tanta cantidad de dinero en ese momento, en esos años. Así que ella optó por medidas muy drásticas, como por ejemplo el despido masivo de muchos trabajadores del Estado. Es en ese contexto donde la población se levanta. Hay muchas manifestaciones por la falta de trabajo, por el desempleo, y hacen tambalear al gobierno de Leguía. Sumado a esto, que Leguía era un presidente muy controversial, muy cuestionado, como les dije. ¿Por qué? Porque Leguía también es recordado por sus infames actos de corrupción. Lamentablemente la corrupción es un flagelo, es un cáncer que lacera la institucionalidad del país desde sus inicios. Es un cáncer que hasta el día de hoy estamos pues tratando de eliminarlo, ¿verdad? Y sobre todo ahora, en estos años que el Perú vive en una gran época de transformación de la vida política y social, ¿no? La corrupción es lo que está presente o lo que ha estado presente como un flagelo, como un virus durante toda nuestra historia. Y no fue la excepción durante el oncenio de Leguía. ¿Qué hizo Leguía? Leguía hizo tratados secretos, tratados muy, muy cuestionados, relacionados con los límites territoriales en la Amazonía. Aproximadamente se calcula que Leguía, por firmar tratados y regalar prácticamente territorios que nadie tenía en la cartera o nadie tenía eh, este, una noción exacta de cuánto podía valer esos territorios o cuánto podía ser aprovechado por el Estado, Leguía sin ningún tipo de miramiento pues entregó a Brasil muchos sectores de la Amazonía, muchos territorios. Y se calcula que Leguía por esos tratados recibió algo de 2 millones de dólares. Y en esa época, jóvenes, 2 millones de dólares era demasiado. Era casi el PBI de todo un país en un año. Lo que vendría a ser ahora, imagínense, no sé, 200 millones de, ¿no? 200 millones de dólares, ¿no? Algo así. Entonces, por todo esto, la misma gente se rebeló contra Leguía. Y existieron muchas revueltas, rebeliones y manifestaciones. La más importante fue la de Arequipa, donde se levanta el general Sánchez Cerro. El general Manuel Sánchez Cerro. ¿Qué pasa con Sánchez Cerro? Derroca y lo saca del poder a Leguía y lo encarcela a él y a su hijo. Y luego es juzgado Leguía por sus delitos. Y finalmente muere en prisión. Leguía es el primer presidente de la historia del Perú que muere en prisión.
Eh, Lamentablemente todo hace ver de que el segundo presidente que fallecerá en prisión del Perú será Alberto Fujimori, ¿no? Porque tiene una condena por 25 años y apenas han cumplido, me parece, 10, ¿no? No, 11 años recién, y le falta unos años más. Y ya el hombre matemáticamente no es posible que pueda salir libre, ¿no? Bueno, se intentó liberar muchas veces con plebiscito, perdón, con indultos, ¿no? Con jugadas bajo la mesa, pero la gente ya no lo permitió. Hoy día hay mucha más presión social que antes. Y se quedó en la cárcel, ¿no? Alberto Fujimori. Todo hace pensar que lastimosamente Fujimori será el segundo presidente que fallecerá en la cárcel, ¿no? Triste destino para los mandatarios del Perú. Eso pasó con Leguía. Luego, en el año 1930, se forma una junta de gobierno. ¿Para qué? Para buscar unas nuevas elecciones. Es ahí donde aparece como candidato eh, el líder, el que lideró estas revueltas, ¿no? Eh, Sánchez Cerro, ¿verdad? General Sánchez Cerro. Y él postula a la presidencia con su partido, la Unión Revolucionaria. Pero también participa otro político peruano muy importante en esta época. Y no hemos hablado de este político ni de su movimiento antes porque no hubo tiempo. Pero ahora me quiero tomar unos minutos para hablar de este fenómeno social, político, que apareció en el Perú durante la década de los 20, que va a ser un fenómeno muy importante que va a marcar la historia del Perú en el siglo XX. Y hoy día, bueno, el día de hoy no es ni la sombra de lo que fue en su momento, ¿no? Hablamos del APRA, del Partido Aprista Peruano, ¿no? El APRA fue un partido fundado por un político peruano muy brillante, eso sí, eh, llamado se me olvida el nombre, pero se apellidaba Aya de la Torre, ¿verdad? Aya de la Torre es el que fundó ese partido. ¿Dónde lo fundó? Lo fundó en México, ¿no? Víctor Raúl, ya me acordé, Víctor Raúl Aya de la Torre. Víctor Raúl Aya de la Torre, un político muy ingenioso y muy talentoso, fundó ese partido en México en el año 1924 con el nombre de Alianza Revolucionaria. Alianza Revolucionaria Americana. Sí, Alianza Revolucionaria Americana. Eso era el APRA, ¿no? Un partido que nace con la consigna de ser el referente latinoamericano del antiimperialismo. Aya de la Torre es el que habla del antiimperialismo, ¿no? Eh, de la idea de hacer frente como bloque latinoamericano ante las potencias de la época, ¿no? Que eran la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, esas ideas que las desarrolla Leguía van a ser plasmadas en el partido que él funda en México, el APRA. ¿Y por qué lo funda en México? Porque tiene una idea continental, ¿no? En lo que él llama Indoamérica, ¿no? Que se tiene que unir en un solo bloque para hacerle frente a los dos imperios, ¿no? Pero bueno, con esta consigna, con estas ideas, Aya de la Torre va a fundar la Alianza Revolucionaria Americana, ¿no? El APRA. No, Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no? El APRA. Listo. Entonces, cuando funda su partido en México y vuelve al Perú, se encuentra de que la vida política peruana está, pues, hirviendo. Es en ese contexto donde Aya de la Torre, sobre todo en Trujillo, gana muchos adeptos con sus discursos, con sus consignas, con sus mítines. Entonces, en la década de los 20 es donde nace la idea y donde nace este fenómeno del APRA, este gran partido de masas. El APRA fue el primer partido del Perú que pudo unir a muchas clases sociales, ¿no? A los campesinos, a la clase media, sobre todo a la clase media. Entonces, nunca antes en el país había surgido un partido que tenga tanta arrastre popular, ¿no? Sobre todo por la figura de Aya de la Torre. Aya de la Torre era un gran orador, daba
conferencias y daba discursos que podían hacer llorar a las personas. Tenía ese poder. Y no solamente eso, no solo era un adulador, sino que también tenía mucho conocimiento, era un intelectual de primer nivel. Su generación era una generación brillante, la de Haya. Sus amigos universitarios eran nada más y nada menos que poetas como César Vallejo, escritores como Abraham Valdelomar, intelectuales como Antenor Orrego y muchos otros intelectuales y figuras importantes de la cultura peruana del inicio del siglo XX. Y también tenía contacto con escritores más antiguos del siglo pasado, como Manuel González Prada. Es decir, que los contactos, el sector y el grupo y la generación de Ayer era una generación realmente brillante. Y él representaba a esa generación. Pero ¿qué pasa? Llega el año 36. Llega el año 36 y en ese momento Aya decide postular. No, no, perdón, el año 30, 1930, Aya decide postular a la presidencia. Su contendor era pues Luis Manuel Sánchez Cerro, ¿cierto? Y compite los dos. Y pasa que gana eh, Sánchez Cerro. Llega al poder Sánchez Cerro, inesperadamente. Se presume que hay una represión contra el APRA, se presume que hay un fraude, pero esto se deja de lado y Sánchez Cerro asume el poder. Pero la cantidad de apristas desconformes con los comicios se hace notar a los meses. Ese año va a ser un año de mucha convulsión social, sobre todo por los sectores apristas. En ese momento el APRA tenía muchos seguidores en todo el Perú. Era un partido pues de masas, ¿no? Como les he comentado, con mucho arrastre popular. Allá de la Torre también, vale decirlo, era muy mal perdedor, no reconocía ninguna derrota. Y derrotas tuvo muchas allá de la Torre. Y él buscaba que con su arrastre popular la gente reclame y llame fraude a todos los comicios en los cuales él participaba, ¿no? Pero en esta oportunidad los hechos son que Sánchez Cerro llega al poder. Y ese va a ser el inicio de la represión hacia los apristas. Sánchez Cerro va a desarrollar una política antiaprista, ¿sí? Pero radical y totalitaria. Cuando llega al poder Sánchez Cerro, en el año 32, emite la ley de emergencia, la cual declara ilegales a todos los partidos fundados en el extranjero. Y uno de ellos era la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA. ¿Por qué? Porque tú recordarás que te dije que el APRA no se fundó aquí en el Perú, nació en México. Entonces tuvo esa jugada Sánchez Cerro para declararlo ilegal, ¿no? Al APRA. Entonces a todos sus seguidores los consideraba como casi como terroristas, ¿no? Ilegales. No puedes estar acá en el país, no puedes practicar por ese partido, ¿no? También esa ley iba señalada para el Partido Socialista Peruano o el Partido Mariateísta Peruano, que era otro intelectual muy importante de la época, que era José Carlos Mariátegui, pero él era socialista marxista, ¿no? No tenía mucha afinidad con Aya de la Torre. Aya de la Torre era un poco más del antiimperialismo, pero tampoco con el marxismo, ¿no? Él tenía una idea nueva. Mariátegui toma las ideas de Marx, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Luis Miguel Sánchez Cerro, Luis Manuel Sánchez Cerro, lanza esta ley y persigue a los apristas. Y los persigue hasta la muerte. En Trujillo, que es la zona que es la cuna del aprismo, así le llaman, porque Haya de la Torres de Trujillo, es del norte del Perú. Es ahí donde la mayor cantidad de apristas protestan, ¿no? Y toman un cuartel, el cuartel de O'Donovan. Toman ese cuartel y en ese momento el ejército va a reprimirlos. Es ahí donde hay una gran matanza de los apristas. Se calcula que murieron de 100 hasta 1000 apristas. No se sabe con certeza.
y también lo que se condena es la muerte o la masacre eh, llevada a cabo en las ruinas de Chan Chan, que es un sitio arqueológico que se encuentra a las afueras de la ciudad de Trujillo. En los muros de Chan Chan, en esa ciudad prehispánica, se fusilaron a muchos apristas. Y las más grandes cabecillas de los apristas en el Perú fueron perseguidos y asesinados. En la misma época, en la misma época que Mussolini y Hitler perseguían a los comunistas y a los nazis, o perdón, y a los judíos, Sánchez Cerro en el Perú perseguía a los apristas y los mataba. Ahora, Sánchez Cerro era una persona muy particular en la historia del Perú. Es como un meteorito en la historia del Perú. No recuerdo qué historiador lo llamó como, se refirió a Sánchez Cerro como un meteorito que pasó fugaz por la historia del Perú, porque es un personaje eh, con muchas aristas, ¿no? Con, con características nunca antes vistas en la política peruana. Hay mucho para hablar de Sánchez Cerro. Para empezar, tenía un apodo, le llamaban el Mocho, porque mocho era una palabra que significa o hace referencia a una persona que le falta un dedo, ¿no? Y le faltaba un dedo. ¿Por qué le faltaba un dedo? Es algo muy curioso esta historia. Sánchez Cerro intentó hacer un golpe de Estado a Leguía cuando Leguía era presidente. Y parece que en una de las acciones del golpe de Estado llegan al Palacio de Gobierno, donde estaba Leguía. Y eh, se explota no recuerdo si era un fusil, o una bala de un fusil, o era un explosivo. Pero hay una explosión, la cual estaba dirigida para el presidente Leguía. Sánchez Cerro, perdón, Sánchez Cerro que era todavía, perdón, Sánchez Cerro que todavía era un soldado, envía esta explosión, envía un pequeño explosivo a Leguía en el Palacio de Gobierno. Pero ¿qué pasa? Cuando lanza el proyectil, cuando lanza el proyectil, eh, lo hace bien. Lanza el proyectil, se dispone a cerrar la puerta del cuarto del Palacio de Gobierno de la estancia donde estaba Leguía, o donde esperaba que estuviera Leguía, y cerró la puerta, pero en su torpeza, al cerrar la puerta, dejó eh, un dedo adentro del cuarto y explotó este salón donde había lanzado el explosivo, este salón del Palacio de Gobierno, y perdió un dedo en esa explosión. Y se salvó milagrosamente Leguía. La insurrección no tomó el poder, Sánchez Cerro fue encarcelado por Leguía, y tiempo después eh, Sánchez Cerro pide su liberación. Y esto es muy curioso, cuando liberan a Leguía, perdón, cuando liberan a Sánchez Cerro va a buscar a Leguía en un cóctel que tenía en el Palacio de Gobierno años después. Sánchez Cerro va y llega a este cóctel y se dan cuenta todos los invitados que era Sánchez Cerro y lo ven de una manera pues como si vieran al que intentó matar a alguien, porque técnicamente lo intentó matar, ¿no? En ese golpe de Estado, en ese intento de golpe de Estado. Pero cuando lo vio Leguía a los ojos, le dijo, ven, se acercó a Leguía Sánchez Cerro, y Sánchez Cerro, ¿qué creen que hizo? No lo mató, no, se arrodilló y le pidió perdón. Y dijo, usted me ha ayudado mucho, me arrepiento de todo lo que he hecho y por favor, deme la oportunidad de volver al ejército, que es mi único sueño y por lo cual yo vivo, ¿no? Eso le dijo Sánchez Cerro. Y Leguía pues dijo, bueno, está bien, para quedar bien con la política y para quedar bien con todos, está bien, te repongo al ejército. Y lo repuso, lo abrazó, pero le dio la cruz de Judas, ¿no? Porque en el año 30 le hizo un golpe de estado a Leguía, lo encarceló y lo dejó morir en prisión. Cometió un error Leguía, ¿no? Confió mucho en Sánchez Cerro. No sabía lo que era Sánchez Cerro, ¿verdad? Pero bueno.
Este tipo, el Mocho, como era conocido, era muy totalitario, ¿no? Sí, admiraba a los gobiernos totalitarios de Mussolini, ¿no? Y de Hitler en Alemania, ¿no? Esos gobiernos duros y fuertes. Es más, cuando el Perú está en un momento de crisis, por los apristas y por las matanzas y por la represión, Sánchez Cerro busca un punto de fuga, un escape, para que la población peruana acepte su política. ¿Y qué hace? Aprovecha el conflicto con Colombia, aprovecha el conflicto de Leticia. Leticia era un terreno peruano que se encontraba en Amazonía. Los pobladores de ese lugar se levantaron contra el Estado colombiano y dijeron, nosotros no queremos ser colombianos, queremos ser peruanos. Porque también había intereses porque ahí habían haciendas que pertenecían a peruanos y no querían pagar impuestos a Colombia, sino a Perú, porque ya tenían todo arreglado, tenían un presupuesto y no querían subir los impuestos a pagar a Colombia, ¿no? Y también porque la gente de la población no quería o no se sentía tampoco como colombiano, ¿no? Esto fue aprovechado para que Sánchez Cerro intente hacer una guerra con Colombia para tratar de expulsar a Colombia del territorio peruano y más que todo quitarle la salida al lago, al río Amazonas por parte de los colombianos, ¿no? Entonces ya todo estaba listo para que Perú inicie una guerra contra Colombia. Eh, Sánchez Cerro cree que eso le va a ayudar a olvidarse y a confundir a la población para que los apoye contra un enemigo común, ¿no? Vencer en la guerra para que se gane un poco más de popularidad, ¿no? Pero en ese momento Perú no tenía ningún tipo de preparación para entrar a una guerra. Pero igual Sánchez Cerro junta a su gente, junta al ejército y le hace una pequeña revisión. ¿En dónde? En el hipódromo de Santa Beatriz, lo que actualmente es el Campo de Marte, que es un parque que se encuentra al costado del Parque de la Exposición en el centro de Lima. Ahí antes era un hipódromo, es ahí donde hace una revisión Sánchez Cerro de sus tropas y su gente. Están desfilando toda su gente, pero justo en el momento donde está desfilando con su automóvil Luis Miguel de Sánchez Cerro, Luis Manuel Sánchez Cerro, en ese momento, ¿saben qué pasa? De la multitud sale una persona que estaba agazapada, saca un arma y lo mata al presidente, que en ese momento era el presidente en funciones, que se disponía a hacer una guerra contra Colombia. Pero al instante el asesino es asesinado y nunca se pudo saber a ciencia cierta quién fue realmente que mató a Sánchez Cerro. Algunos presumen que se trató de un aprista apellidado Burga, porque los apristas pues eran en esta época eran prácticamente fanáticos, ¿no? Y estaban siendo muy reprimidos por el gobierno de Sánchez Cerro. A las horas, el Congreso nombra a otro presidente, a otro general, al general Benavides, que ustedes recordarán también fue un presidente militar durante la República Aristocrática. Cuando llega al poder Oscar R. Benavides, ya decide pues hablar con el canciller de Colombia y dice, ¿sabes qué? Ya, basta, no vamos a seguir con esta guerra, todo queda como estaba antes y listo. Entonces, Leticia continuó siendo pues colombiano, ¿no? Y bueno, tampoco en esta época la política peruana no le daba mucha importancia a la Amazonía peruana. Era una región como que bueno, está ahí, pero no le daban la importancia de vida, ¿no? Hasta el día de hoy está como una región un poco olvidada, ¿no? Lamentablemente. Lo cual no debe ser así, debe ser una zona pues llena pues de una economía próspera, porque es una zona muy rica en agua, en recursos naturales y con gente muy emprendedora. Entonces debe ser una zona pues muy buena para la economía nacional, pero está ahí, el potencial sigue ahí esperando, ¿no? Pero así era en esta época, ¿no? Luego, ¿qué pasa? En el año 36, eh, Benavides busca hacer una elección, ¿no? Unas elecciones democráticas, pero van a fracasar estas elecciones porque de nuevo se va a presentar Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Y qué va a pasar? También va a perder. Pero aquí sí hay un problema, porque esta elección es acusada de fraude. ¿Por qué? Porque el presidente Benavides va a apoyar a su propio candidato, ¿no? Al candidato Manuel Prado Ugarteche. ¿Qué pasa?
durante el conteo de las actas de votación, a la mitad de las actas, el presidente se dio cuenta que el APRA ganaba y dijo, no puedo permitir esto, tiene que quedarse acá eh, este, Prado Garteche, y culminó las elecciones y y las dio como ilegales. Las dio como que no, esto de acá no está bien y no debe seguir, y ya está. Y lo cortó y las anuló las elecciones. Es donde el APRA vuelve a reclamar y vuelve a decir aún falta contar actas, el APRA iba a ganar y todo eso. O sea, técnicamente Haya de la Torre pudo haber sido el presidente del Perú en este momento, pero no. Por el fraude no. Recién el año 36, perdón, el año 39 volvió a las elecciones para Dugarteche. Ya estaba ya asilado. Y es ahí donde vence pues Manuel Prado Ugarteche, ¿no? En el año 1939. Que curiosamente su gobierno va a ser eh, contemporáneo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es algo curioso. Lo más destacado de Prado Garteche es que durante su gobierno se da un conflicto muy importante para el Perú. El conflicto, o mejor dicho, la guerra. Se da una guerra contra Ecuador. Eh, Ecuador siempre ha buscado, ¿verdad? Siempre ha reclamado por territorios amazónicos, ¿no? Según Ecuador, pues los territorios de Maynas, de Jaén y de Zarumilla, pues le pertenecen a los ecuatorianos. Aquí ustedes ven en el mapa que las ambiciones ecuatorianas pues eran todas estas, ¿no? Cosa que Perú no lo reconocía, ¿no? Perú incluso eh, reconocía, Perú incluso reconocía una parte como suya, ¿no? Lo que ahora es Ecuador. Y Ecuador asumía que todo esto de acá podía ser territorio ecuatoriano. Entonces, por conflictos en limítrofes, el Perú en el año 1941 eh, va a entrar a esta guerra, ¿no? A la guerra contra Ecuador. Iba a ser un triunfo para Perú, pero no solamente un triunfo, pues, en lo jurídico, sino también un triunfo en lo militar. Eh, Perú va a ser el ejército peruano va a ser uno de los grandes destacados y uno de los grandes experimentos, por así decirlo, de nuevas tácticas. Esta guerra va a ser una guerra muy vanguardista para el mundo, porque aquí en esta guerra se va a utilizar los famosos paracaídas. La primera guerra en el mundo donde se usa un ataque por paracaídas va a ser en esta guerra. Perú vence en la batalla de Zarumilla al ejército ecuatoriano. Es ahí donde nuestro máximo héroe de la aviación peruana, que es José Abelardo Quiñones González, este de acá, que a los 27 años decide con su propia avioneta derribar una base aérea de los ecuatorianos, ¿no? Incluso dando su vida como tributo, ¿verdad? Perú gana esta guerra y se firma pues el protocolo de Río de Janeiro, ¿no? En el cual Ecuador renuncia a todas las ambiciones que tenía sobre la Amazonía peruana. Eh, entonces va a ser un gran momento para la historia del Perú, no solamente porque se venció en esta guerra, sino que también eh, este periodo es conocido como la Primavera Democrática. Después que se va Sánchez Cerro y Benavides, entramos ya a lo que se conoce como la Primavera Democrática, que es un periodo corto en el tiempo del Perú, en la historia del Perú, en donde el Perú va a vivir cierta estabilidad, con gobiernos democráticos y con hechos que van a marcar unos años prósperos para el Perú. Vencerán esta guerra, ya luego vamos a ver el siguiente periodo, el gobierno de José Luis Bustamante Rivero, que va a ser uno de los presidentes más honestos y mejores que tuvo el país. Ustedes de repente, creo que, no sé en qué salón me preguntaron que cuál consideraba yo que había sido el mejor presidente de la historia del Perú. Y yo les contesté, no sé si fue ustedes, creo que fue en otro salón, pero yo contesté que el mejor presidente de la historia del Perú
aún no había llegado, ¿no? Ninguno ha hecho un cambio tan trascendental en la historia para decir este fue el mejor. Pero sí hay muchos presidentes que marcaron que su gobierno estuvo marcado por el progreso, por la honestidad, por la calidad, ¿no? Uno de ellos, pocos presidentes que pueden ser condecorados con estatuas y ser recordados por su acción moral, es José Luis Bustamante Rivero. José Luis Bustamante Rivero nos dejó un gran legado. El legado de la idea que tenía él de la soberanía nacional. Él fue uno de los primeros que impulsó la idea de que el mar peruano también debe ser parte del territorio nacional. Él impulsó y él eh, propuso la ley de las 200 millas, la cual indicaba que el territorio desde la costa del Perú hasta 200 millas en adelante le pertenecía a, al territorio nacional. No era mar internacional donde cualquiera puede entrar y hacer, no, es mar peruano, es territorio peruano. Técnicamente, esta parte que ustedes ven aquí de las 200 millas del mar peruano es territorio peruano. Perú si quiere, pues en un futuro muy lejano puede hacer lo que quiera en este mar. Puede, claro, siempre cuidando el medio ambiente, ¿no? Puede poner, no sé, centrales, bases, ¿no? Incluso en un futuro se habla de, en otros países también he visto, ¿no? De las islas artificiales, lo que se le ocurra, puede hacerlo acá el Perú porque es su territorio. Es como si fuera parte del territorio patrio. Este es un legado de quién? De José Luis Bustamante Rivero. Eh, este hombre fue un hombre muy brillante en el campo intelectual y también en el campo diplomático. Fue secretario general de las Naciones Unidas en su momento. Sin duda alguna, un gran político, ¿no? Y esta fue la famosa primavera democrática en la cual el Perú vivió épocas doradas, ¿no? Si se quiere llamar, pero siempre se vivía pues con constantes problemas, ¿no? Siempre nada es color de rosa, ¿no, jóvenes? Porque en la vida real todo no es brillo, todo no es felicidad, ¿no? Incluso acá en la guerra con Ecuador, el Perú venció militarmente, pero también Perú renunció a un pequeño enclave que estaba aquí en el norte, que se llamaba Sucumbios. Perú renunció a ese pedazo de tierra, y justo en ese pedacito de tierra se encontró años después petróleo. Y todo el petróleo que hay en Ecuador hoy en día está en ese sector, que Perú pues renunció a la guerra. O sea, Perú gana la guerra, pero ignora el territorio, ¿no? Es algo muy extraño que nunca ha pasado en la historia, solamente pasa en Perú. Pero bueno, podemos decir que esta época es una época muy brillante para la política peruana y para la sociedad. Pero pasó algo. ¿Qué pasó? En el año 48, el eterno segundón, Víctor Raúl Ayadel de la Torre intenta hacer un golpe de Estado al presidente José Luis Bustamante Rivero. Intenta hacer un golpe de Estado apoyado pues por la Marina de Guerra del Perú. ¿Qué va a pasar? Va a llegar al poder Bustamante Rivero, se va a quedar, Bustamante Rivero va a llegar al poder allá de la Torre. Eso lo veremos ya en la próxima semana. Y como les dije, me parece que sí les dije que este acontecimiento con el cual termina el gobierno de Bustamante Rivero, yo lo puedo contar de primera mano, porque mi abuelo participó en el intento de golpe de Estado en el año 1948. Mi abuelo en esa época tenía 18 años, era muy jovencito. No, 17 por ahí. Recién había ingresado en la Marina. Y él me contó detalles alucinantes que no se encuentra pues en ningún libro de historia del Perú. Todos los detalles que yo los pude corroborar años después, se los voy a contar en la próxima clase. Cómo es que Aya de la Torre intenta hacer un golpe de Estado, luego se arrepiente y luego vuelve, luego la Marina se levanta con cañonazos y luego la Marina es capturada en el Real Felipe y todo lo que va a acontecer luego son cosas alucinantes que ya les voy a contar la próxima semana. Y eso va a marcar pues el final de la primavera democrática. El intento de golpe de Estado de quién? Del APRA, de la mano de Víctor Raúl Haya de la Torre. Bueno, jóvenes, entonces eso será todo por el día de hoy. Este es un tema muy extenso porque vimos prácticamente dos temas en uno.
Pero bueno, la próxima semana tendremos más. Nos vemos chicos el día miércoles para historia universal.